Que estaba en Veracruz. Que tengan buen domingo y gracias por conectarse. Estamos en el capítulo 18 de Lucas. Hoy terminamos el capítulo 18 y quiero también agradecer a Joshua, a Julio, a Víctor y a Hugo, que nos han compartido a través del capítulo 18 de Lucas. Y estamos ya rumbo al final porque son 24 capítulos. Ya los últimos capítulos hablando de la resurrección o los sucesos después de la resurrección, que también son bien interesantes como Lucas los comparte. Entonces, estamos en el 18 del 24 y en el capítulo 19 ya está lo que lleva como título la entrada triunfal, que también tendríamos que cuestionar si esa es verdaderamente la entrada triunfal de Jesucristo. Realmente creo que debe de llevar otro título, pero así lo identificamos, ¿no? La entrada triunfal a Jerusalén. Y con esto recordamos las dos secciones que habíamos hablado del libro de Lucas. Después de que el ángel anuncia la venida de Jesucristo, el nacimiento del niño, Jesucristo inicia su ministerio y lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es el ministerio mayormente en Galilea. Si recuerdan el mapa, Galilea es la parte del norte. Los discípulos se les llama galileos, hombres galileos. Los discípulos eran de la parte del norte. Y luego en el centro, digamos, paralelo al río Jordán, está Samaria, y al sur está Jerusalén. Entonces, la primera parte del ministerio de Jesucristo se lleva a cabo en la región del norte, Galilea, el mar de Galilea, por esa región, los Gadarenos, Genezaret. Hay varias ciudades que ya hemos visto alrededor de Jerusalén, de Galilea. Y en el 951, como también mencionó Víctor, menciona ya la mente del Señor Jesucristo y su ministerio y su propósito ya está puesta en Jerusalén. Dice, ya su corazón y su mente está preparada para ir a Jerusalén. Entonces, la segunda parte del estudio de Lucas ya está encaminándose a los eventos en el sur, en Jerusalén. Y obviamente el significado de Jerusalén es la muerte y crucifixión, ¿verdad? De Jesucristo y resurrección. Cuando hablamos de Jerusalén, la mente de Jesús, la vista puesta allá en Jerusalén es el ministerio, el fin de su ministerio terrenal, que es su muerte y resurrección. Hugo nos compartió algo de eso la semana pasada. Y luego también quiero que tengamos en mente esta parte. El ministerio del Señor Jesucristo inició en las sinagogas, ¿verdad? Como judío que creció y que aprendió las Escrituras, él tenía la oportunidad y el derecho de participar y leer las Escrituras. ¿Se acuerdan que iniciando su ministerio leyó el texto de Isaías, abrió el rollo y dice, esta Escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes? Esa Escritura, si ustedes vuelven a leer esa parte de Lucas 4, es para ponerse los vellos chinitos, pues, porque la escritura de cientos de años expuesta por los profetas con anterioridad del Antiguo Testamento se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo. Y Jesús inicia en la sinagoga, pero eventualmente las multitudes le siguen y ya no hay cabida en las sinagogas, ¿verdad? Ahora la gente le sigue afuera de las ciudades y las multitudes están pues en el campo, junto al mar, ¿verdad? Ya no hay cabida, digamos, en la sinagoga. Eso de alguna manera implica o es una muestra de que el Señor Jesucristo está saliéndose del sistema religioso, ¿verdad? Sí lo expuso ahí las Escrituras, la Escritura cumpliéndose, pero ahora afuera del sistema religioso de los fariseos, ahora la gente está escuchando a Jesucristo, el mensaje, y el mensaje es el Evangelio del Reino. Está en ciudades, en multitudes, pero aparte me llama la atención que el Señor Jesucristo también ve a los individuos.
no solo a las multitudes como números, los 5,000, ¿verdad? Pero ahora es el ciego, ¿sí? Ahora es el cojo, la viuda, la mujer enferma, el centurión, y algunos de ellos incluso por nombre, ¿verdad? Eso me gusta y es interesante porque el Señor no viene por multitudes, por estadísticas o números, no somos un número para Él, ¿verdad? Sino Él te llama por tu nombre, Él sabe tu nombre, sabe tus circunstancias, tus antecedentes, conoce tu corazón, nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y eso me gusta porque el Señor Jesucristo atiende las necesidades individuales, ¿verdad? Y en el capítulo 18, quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que nos han compartido Joshua, Julio, Víctor y Hugo. Las dos primeras parábolas del capítulo 18, la primera que nos compartió Joshua, es la parábola, bueno, estas dos primeras parábolas están muy dirigidas, es decir, el tema está muy claro, es decir, está mencionado en el texto por qué el Señor Jesucristo está mencionando estas dos parábolas. La primera parábola de la viuda y del juez injusto, dice el texto de Lucas, le refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Está más claro, ni el agua, está muy claro la intención de Jesucristo para mencionar esta parábola. Y aquí quisiera mencionar, por ejemplo, el contraste entre estos dos personajes, que es el juez y Dios, ¿verdad? Es el contraste que está haciendo Jesucristo. Dice, este es un juez que es injusto. Ya empezando por ahí, ¿cómo puedo decir? El carácter de la persona, el carácter del juez, no está de acuerdo con su función, ¿verdad? Debería ser un juez justo, ¿verdad? Pero resulta que parece una contradicción, es una contradicción, es un juez cuya función es hacer justicia, distinguir lo que es bueno de lo malo, hacer lo que es correcto a favor de las personas, pero resulta que su carácter está en contra o está contrario a su función, ¿verdad? Y contraste es Dios, que es un juez justo, ¿sí? A través de todas las escrituras vemos que Él es un juez justo. Es misericordioso, sí, pero es justo. Esa es una de sus características o, ¿cómo se llama? Atributos, hacer justicia, hacer lo que es correcto, dar a cada quien lo que corresponde. El tema es la necesidad de orar siempre. Y cuando esta viuda tiene una necesidad de hacer justicia, va con el juez. La segunda cosa que me gusta destacar o quiero ver es la relación entre las dos personas, la viuda y el juez. ¿Qué relación hay? Ninguna, ¿sí? El juez, aunque su función debiese ser ayudar a los necesitados y hacer lo justo, aparentemente esta viuda estaba necesitada por alguna situación que desconocemos, que el juez le hiciera justicia, pero no hay ninguna relación entre ellos, ¿verdad? Para que el juez pudiera decir, bueno, es mi conocida, es mi amiga, es mi pariente, etcétera, voy a hacerle justicia, ¿no? Incluso en ese aspecto, siendo un juez injusto, puede favorecer a la mujer por tener cierta relación con ella, parentesco o lo que sea, pero esto no existe ninguna relación de parentesco para que el juez injusto pueda ayudar a la mujer. Y el otro contraste es los escogidos de Dios que vienen a clamar a Él por justicia, ¿verdad? Es como el Señor Jesucristo está poniendo dos personajes en completo extremo, el carácter de Dios siendo justo y el carácter de este hombre que debiese ser justo es injusto. Y luego la motivación para accionar. La motivación del juez injusto es el mismo. Dice, no vaya a ser que esta mujer de continuo venga y me esté dando lata y me incomode, pues me ponga en una situación incómoda. No quiero eso para mí, pues, ¿verdad? El juez injusto está pensando en sí mismo, no en el bien de la mujer. Dice,
pobre mujer, necesita ayuda, yo puedo ayudarla. Esa no es su motivación. Su motivación es Él mismo, ¿verdad? Y la motivación de Dios es hacer justicia, hacer el bien al necesitado. Esto me gusta hacer este contraste nada más que quería mencionar. Y luego dice, ¿no hará acaso Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El creyente, o la persona que se acerca a Dios, como una viuda que se acerca a un juez para buscar justicia, es un creyente que en su necesidad busca a Dios día y noche. Me gusta recordar el Salmo 1 que dice que tiene el deleite en la palabra de Dios de día y de noche, ¿verdad? Lee, está escudriñando, está estudiando. Ahora que nuestra hermana Alicia nos comparte de la escritura, de leer o no de la palabra, es fuente de agua viva, es sabiduría, es luz. Entonces vayamos a la palabra con confianza porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Tenemos necesidad día y noche y entendemos también que estamos en un mundo cuyo sistema, el sistema mundano, es de por sí un sistema injusto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el Señor había mencionado de las riquezas injustas? El sistema de la riqueza o el sistema del dinero financiero del mundo, así como el sistema de justicia que menciona aquí, es un sistema injusto. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto en su corazón, ¿verdad? Y todo creyente, toda persona, tú y yo, sufrimos las injusticias de este mundo, de una u otra forma. Y nos ponen en necesidad. Las injusticias nos ponen en necesidad. Ahora, si el punto del Señor Jesucristo es la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Piensen en esto. El Señor Jesucristo menciona esta parábola por la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Permitirnos pasar por situaciones de injusticia, ¿sí? De necesidad. Y por las injusticias o por nuestras necesidades, Dios provoca nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra persona, acudir a Dios por justicia, ¿sí? Y eso le agrada a Dios. Eso quiere Dios. Se agrada de escucharnos, de que oremos siempre, día y noche, porque Él se agrada de contestarnos. Él se agrada de contestarnos. A veces han escuchado que Dios nos dice, sí, está bien, y lo hace, o a veces nos dice no, o nos dice, ahorita no, y espérate, ¿sí? Y a veces los periodos de pruebas se hacen largos para nosotros, los periodos de pruebas, de dificultades se hacen largos, ¿sí? Pero en esa necesidad, en ese tiempo de necesidad, Dios pone un corazón hambriento para que tengamos que orar siempre, la necesidad de orar siempre y no desmayar. El otro comentario sobre lo que nos compartió Julio de la parábola del fariseo y publicano, también está muy dirigida. El tema también está muy claro, es decir, la meta, ¿verdad? La enseñanza está también en el texto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y nos compartió Julio de esos dos hombres que venían a orar. Ahora, vean esto, como no sé si podemos poner juntos las dos historias o las dos parábolas, pero el Señor Jesucristo te dice, tienes necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok, aquí están dos hombres que oran. ¿Sí? Si las pudiéramos poner juntas, les digo que el texto, creo que no hay casualidad como Lucas va redactando el texto y las historias también, pero bueno, si las pusiéramos juntas, sería algo así, pues, tienes la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok, ahora están aquí dos hombres orando. ¿Cuál es la actitud delante de Dios cuando vamos a Él en oración? Y estos dos hombres, tanto el fariseo como el publicano,
evidentemente son personas que necesitan redención, necesitan perdón, ¿verdad? Vienen a Dios necesitados. Los dos son pecadores y uno no ve su necesidad y el otro sí ve y expone su pecado. El fariseo es el que cuando dice oraba consigo mismo, no sé si solamente es como en voz baja, ¿verdad? O está hablándose a sí mismo, ¿no? No sé, no revisé esa parte, no sé si tú estudiaste algo más, Julio, pero cuando dice oraba consigo mismo, no sé si solamente es en voz bajita, ¿verdad? Hablando para consigo mismo, pero hablando para Dios. Realmente se está apapachando a sí mismo, ¿no? Es decir, qué bueno eres, que no eres como esta persona, pues, como este publicano, que todo el mundo sabe que roba, que todo el mundo sabe que es un traidor, que todo el mundo sabe que se ha enriquecido quitándole dinero al pueblo, ¿verdad? Yo no soy como él. Unos confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, pero ambos necesitan justicia. Ambos son pecadores y no pueden obtener justicia propia. No por sus obras, ambos requieren propiciación, ambos necesitan expiación por sus pecados. Necesitan que alguien pague por ellos, porque ninguno de los dos puede pagar. Y la lección al final es, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Como creyentes, nos presentamos a Dios, ante Dios a orar, pero también cuál es nuestra actitud delante de Dios, como el fariseo que se enaltece a sí mismo, o como el publicano que sabe que ha pecado y que ha hecho mal y que no puede pagar por sí mismo y necesita justicia de otro lado. Todo creyente tenemos palabras de gracia que podemos ofrecer a otros. Todos nos equivocamos, todos pasamos por dificultades y no podemos pensar que somos mejores que los demás, y cuando alguien se equivoca podemos dar palabras de gracia en lugar de condenación, palabras de gracia. Cómo este fariseo pudo haber confortado el corazón del publicano en algún momento, ¿verdad? Alentando al publicano, dándole gracia, no condenar por la falta del otro. Y luego la siguiente historia que nos compartió Víctor, el joven rico, yo le puse otro título, ¿verdad? Ya han visto que es interesante ver las historias también desde otra perspectiva, a lo mejor no inventando cosas del texto, pero dice que era un joven principal. Esto significa que es un príncipe, ¿sí? Es un príncipe. De alguna manera quizás es una persona noble, ¿verdad? Quizás la familia noble, con alguna posición o alguna herencia a través de su familia, pero dice en Marcos, menciona que llegó corriendo y hincó su rodilla delante de Jesús. Eso es lo que dice Marcos 10 de esta misma historia, ¿sí? Yo le diría el príncipe ganador. ¿Qué les parece? No les hizo gracia, ¿verdad? No. A ver, el príncipe ganador. Ese será el título, un título que yo le pudiera poner a esta historia. Ustedes saben que, déjenme comentar esto al margen. Vimos un documental hace algún tiempo de las redes sociales y están así como medio de miedo, porque mucha información nuestra está allá en las nubes, en la nube, y está accesible en muchas ocasiones, pero en este documental mencionaban personas que han estado trabajando en diferentes empresas como Facebook y todo lo demás. Mencionaban que están registrados o pueden estar registrados si ustedes tienen medios sociales como Facebook, Instagram, etc. Hasta más de 5,000 datos, 5,000 datos tuyos, ¿sí? Y pueden estar ahí. Obviamente, entre más participamos o capturamos o registramos o publicamos cosas, hay más información que se puede tener, y esta información se vende. Y bueno,
la historia es de que toda la publicidad, ¿verdad? Es como si yo tuviera todos los datos de ustedes, están aquí cautivos todos ustedes, y alguien me paga para venderles algo a ustedes, ¿verdad? El Facebook y todo eso es un gran conjunto de personas, miles, millones de personas, que damos nuestros datos y esa información se vende y se voltea los dueños de estas redes sociales y es, yo te cobro por decirle a ella, por decirle a ella, por decirle a él lo que pueden comprar, porque yo sé lo que hacen, ¿sí? Yo sé dónde viven, yo sé qué compran, yo sé cuáles son sus hábitos. Y bueno, ¿amén? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta exactamente? ¿Dónde vive? ¿Qué les gusta? ¿Con quién está casado? ¿Quiénes son sus amigos? Entonces, indagando un poquito más, encontré que hay por lo menos 100 temas o 100 categorías, y cada categoría tiene sus subdivisiones, pero hay muchísima información ahí, pues toda la actividad, los amigos, tu información personal, pues características tuyas, complexión, edad, hábitos de consumo, de compras, educación, dónde fue la educación, con quién, quiénes fueron tus compañeros, quién es tu familia, dónde están, dónde viven, tus viajes, qué hiciste, cuánto compraste, dónde estuviste, de tu trabajo, lo que gastas, tu ubicación, hay un montón de información. Y el punto de esto es que estas historias, como la del joven rico, no nos da mucha información, ¿sí? Me gustaría tener más información del joven rico para saber qué hacía, qué piensa. Pero la poca información que tenemos de este personaje me hace pensar que era una persona a lo mejor muy positiva, ¿sí? Muy positiva en su actitud. Está Jesús y llega corriendo, pues, ¿verdad? Llega corriendo, no llega así cauteloso, viendo, observando, sino dice que llega corriendo y se pone, hinca su rodilla delante de él. Eso me indica que quizás es como que energético, decisivo, por eso les digo que es como un ganador, porque lo tiene todo, ¿sí? Es un príncipe de familia noble, quizá muy bien educado, en las mejores escuelas de su tiempo, rico, no le falta nada, tiene bienes, quizá tiene herencia, eso no lo sabemos. No puso su foto de perfil. Pero tenía cartílago porque se acordó. Tenía buena rodilla, consumía omega 3. Pone su rodilla y me hace pensar esto, dice el texto, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sé cuál haya sido su concepto de vida eterna. No sé, pues, pero es como, pues esta vida es bastante buena, pues, nada me falta, tengo todo, soy un ganador, muy entusiasta, lleno de vida, y pues quiero que se prolongue. Sí, no sé si ese haya sido su intención o su pensamiento, pues la vida eterna, pues quiero que continúe todavía este tipo de vida porque es buena, pero se hinca y le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? La pregunta que hicimos, y lo comentamos en el miércoles en el estudio de la mañana, es, ¿por qué de los 10 mandamientos de Éxodo 20, Víctor nos compartió que los primeros 4 tienen que ver con la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ¿verdad? Y los otros 6 tienen que ver con el prójimo. Son 4 y 6. ¿Por qué Jesucristo solamente le menciona los 6 en relación al prójimo? Y de esos 10, el resumen, ¿se acuerdan cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Es amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Están las dos partes de los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo solo le mencionó los 6 mandamientos que tienen que ver con su prójimo? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta?
No la sé, pero supongo que es difícil amar. Es muy difícil amar a nuestro prójimo. Lo podemos soportar. Digo, en mi situación de vivir por tantos años en medio de tanta gente, tenemos que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha empatía, mucho amor para poder soportar hasta golpes y no regresar. Sí, solamente con el nuevo nacimiento, con la vida de Cristo en nosotros, es que podemos tener el amor de Cristo en nosotros para amar al que, incluso al enemigo o al que nos hace daño. Habíamos comentado de Corintios que dice, Pablo dice a los Corintios, me gastaré a mí mismo, gastaré todo lo mío, por amor a ustedes, de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Es como que el clímax de una expresión del amor humano. El problema de este joven, que él no lo veía, bueno, son dos quizá, pero la primera es que la ley no justifica. Guardar los 10 mandamientos nunca le iba a justificar. ¿Sí? Si él dice, los he guardado desde mi juventud, posiblemente o seguramente no lo había hecho todo el tiempo. ¿Sí? Pero ese no era tanto su problema, sino su problema, cuando Jesús le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué le descubrió Jesucristo al joven rico? ¿Cuál era su ídolo? Puede ser la codicia, que era el 10º mandamiento. Que lo primero era el dinero, la riqueza. ¿Dónde estaba su corazón? ¿En dónde estaba? La riqueza, la riqueza. Ajá, estaba en lo material. Confiaba en las riquezas, Por lo tanto, estaba quebrantando los primeros 4 mandamientos. ¿Sí? Los bienes, el dinero, sus riquezas, ese era su Dios, ese era su ídolo. Y el Señor Jesús le muestra los 6, todo lo guardado. ¿Okay? Una cosa te falta. Vende todo, dale a los pobres y sígueme. Y le descubre cuál era su ídolo, qué es lo que ocupaba el lugar de Dios. Y eran sus riquezas, porque confiaba en ellas. Y aquí le voy a pedir a Alan que me ayude con unas imágenes. El Señor Jesucristo dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No es imposible. En el versículo 27, ¿quién podrá ser salvo?, le preguntaron. Y esto es algo interesante, en las grandes ciudades de la antigüedad estaban amuralladas, tenían muros, ¿verdad? Tenían murallas. Y el propósito de las murallas era proteger y tener seguridad para los pobladores, ¿verdad? ¿Han visto ustedes en alguna ocasión o se les ha ponchado la llanta cuando están de vacaciones? Sí, que va toda la familia cargada, atrás van maletas, y de pronto se poncha una llanta, ¿verdad? Y resulta que la llanta de refacción está abajo de todas las maletas, ¿no? Entonces ahora no solamente tienes el problema de la llanta ponchada, sino tienes que bajar todo, bájense todos, sacamos las cosas, subimos el carro, sacamos las maletas, todo lo que está. Entonces, cuando ven ese cuadro en la carretera de alguien, tengan misericordia de ellos. Sin cruceta. Sin cruceta. Bueno, los viajeros llegaban a las ciudades amuralladas y había una hora en que las puertas de la ciudad, las grandes puertas de madera de la ciudad eran cerradas por seguridad de la población.
Y los viajeros que llegaban tarde, que por alguna razón es apúrale porque llegamos tarde, nos cierran las puertas, apúrale, apúrale, apúrale. Y de pronto llegan a la ciudad, ¿sí? ¿Sí se puede o no se puede? Ahí van. Digamos que una persona viene cargada con bienes que compró, que vendió, que fue a comercial a una ciudad del norte, etcétera, comercial, viene de regreso y cuando llega a la ciudad ya está cerrada, las puertas de la ciudad ya están cerradas. Bueno, tenían una pequeña puerta, dentro de la puerta, o sea, las grandes puertas tenían una puerta pequeña, y ¿saben cómo se llamaba esa pequeña puerta? El ojo de la aguja, le decían. Entonces llega el viajero cargado con su camello hasta el tope, cansado del viaje, las puertas ya están cerradas, dicen, ese está bien, ese. Pues sí puedes entrar, pero tienes que entrar por el ojo de la aguja. Entonces, el camello tiene que pasar, o menos que lo dejen estacionado afuera, no sé. Pero es lo que hacían. De hecho, ¿puedes poner la siguiente, si la tienes? Sí, si le roban las llantas, lo desmantelan. Había unas puertas más pequeñas que otras. Ese no, ese. Este también es otra entrada para individuos, pues, para personas. Apenas cabía una persona en ese ojo de una aguja. Y el siguiente encontraron, se los puedo pasar también, pero esta es una muralla y la puerta más arqueada, es un poco más grande ese ojo de la aguja, que incluso está en un museo, es de hecho una muralla de Jerusalén, que ahora está en ese museo. Y ese era el asunto, que cuando llegas a la ciudad y la puerta grande está cerrada, tienes que pasar tu camello y tus cosas por el ojo de una aguja. ¡Y qué molestia! Porque es descargar a todo el camello, ¿verdad? Hacer que el camello se ponga de rodillas y tratar de empujarlo y jalarlo y que el camello... O sea, era una verdadera molestia. Y el Señor Jesucristo hace referencia a esto cuando dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No es imposible, es una molestia, es difícil. Sí, Héctor. Pero bueno, aquí tiene que ver es una referencia a la humildad, ¿no? Totalmente, porque humildad, la palabra viene de humilitas, que es poner rodilla en tierra, es tierra. Entonces, para descargar el camello y que pase por el ojo de la aguja, prácticamente había que pasarlo humillado, o sea, con rodilla en tierra. Si tú no te humillas, nunca vas a entrar. Posiblemente también es una referencia a todo lo anterior. O sea, si vamos concatenando las parábolas anteriores, sí, en la del fariseo y el publicano, sí. La oración que hace el publicano es completamente humilde, es un hombre humilde. O sea, primero entra el humilde que el soberbio. Eso está interesante, no había pensado en eso, pero... Tuvimos un estudio que nos compartía Paco el fin de semana, una parte muy interesante, y callamos a esta parte, ¿no? O sea, todo lo que es el plan para la iglesia, el plan para nosotros como iglesia, como los nuevos invitados, y nosotros, pues no, ahorita tú tendrás un momento, tú no entras. Y creo que esto tiene más que ver con humildad que con deshacerse realmente de los bienes. Sí, bueno, los bienes realmente, si hubiera hecho eso, o sea, si vende sus bienes y le sigue, hubiera sido completamente un acto de humildad y de desprenderse de lo material, de no confiar en sus riquezas para entrar en el reino. Entonces, el camello sí puede entrar en el ojo de la aguja. Sí puede. Sí, quítale su carga, humíllalo, Ajá. en su sentido etimológico de la palabra, y pásalo. Sí. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Quitarte tu carga y humillado, creer, y él te va a pasar, porque la puerta es Jesús. Sí, si aplicáramos ese pensamiento, lo que estás diciendo con el fariseo y el publicano, el fariseo... Sé propicio a mí. Sí, sé propicio a mí. No puedo entrar por mí mismo. Se pasó la vida orando.
Sí. Una oración de 5 palabritas. Sí. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, Héctor, muy bien. Entonces, perdón, yo lo había, este capítulo ya lo habíamos compartido alguna vez, que yo lo veía más, alguien lo compartió como de humildad. Hay una figura, humildad, y pasa el camello. Sí, sí pasa. Humíllate, se come el camello. Sí, Humíllate. sí. Ve tu necesidad, pide misericordia y hay perdón. Humíllate, ¿verdad? Sí. En Marcos 4, de esta misma historia del joven rico, dice cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Es decir, su Dios es la riqueza y con ese pensamiento de que se le abren las puertas en todos los lugares, puede ser orgullo pensar que Dios lo va a hacer también, ¿verdad? Que las puertas del cielo estarán abiertas también con el dinero, por las riquezas. Bueno, y la otra, el otro tema que nos compartió Hugo la semana pasada, ahora sí pone el otro, Alan, por favor. Me pareció muy interesante también lo que compartió Hugo, porque dice en el versículo 31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. ¿Verdad? Y Hugo hizo el comentario que sí, efectivamente, aunque Jerusalén estaba al sur, pero realmente ir al sur significaba subir. Y déjenme ver si lo puedo señalar. El nivel del mar es aquí, ¿verdad? Nivel del mar. El mar Muerto está a más de 400 metros debajo del nivel del mar. ¿Sí? Por eso se le llama muerto, porque no puede haber vida por causa de la sal, no salen ríos, sino solamente entran. Y esto es Jericó. ¿Sí? Jericó está a 251 metros bajo el nivel del mar. ¿Se ubican? 200. Este es el nivel del mar. Jericó está 251 metros debajo del nivel del mar. Y subir a Jerusalén, buena referencia que dice Lucas o Jesús, he aquí subimos a Jerusalén, implicaba un viaje de Jericó a Jerusalén. Son 25 kilómetros, pero implica 1000 metros de subida, es decir, los 251 y eran 775, más de 1000 metros por arriba, o sea, son 775 arriba del nivel del mar y los 251 de Jericó. Entonces, esto me parece muy interesante observarlo, también se los puedo mandar si quieren, pero era un viaje complicado, ¿sí? En ese viaje, o en esa área es cuando se acuerdan que, ¿cómo se llama? El buen samaritano, ¿sí? La historia del buen samaritano sucede en esa región. Es un viaje complicado que también les mandé una foto por ahí. Es la elevación de estas dos ciudades. Y entonces Jesucristo dice, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Me gusta esto porque esta parte de se cumple la escritura es que se cumple con toda exactitud, ¿sí? No como con 70% de exactitud, ¿sí? De que, ok, muchas cosas son correctas, pero le falló a esto, y le falló a esto, y le falló a esto, pero qué admirable profecía, porque le atinó casi a todo, ¿verdad? ¿Sí? Sino la escritura se está cumpliendo al pie de la letra, con toda exactitud. Y vean lo que dice el Señor Jesucristo de lo que nos compartió Hugo. Será entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, será escarnecido, afrentado y escupido. ¿Sí? ¿Saben cómo le llaman a esto el día de hoy, no? Bullying. Algo así. Dice, y después que le hayan azotado, le matarán. Vean estas 5 cosas.
escarnecido, es decir, burla, ¿verdad? ¿Se han burlado de ti en alguna ocasión? En la primaria, en la secundaria, cuando en la primaria usabas lentes, ¿no? O eres el bajito de la clase, o eres el flaco de la clase. Dicen que los niños son muy crueles para hacer burlas, ¿no? Pero estos son hombres, son varones, son adultos, burlándose de Jesucristo, ¿sí? Escarneciéndole, hacer burla entre todos, burlarse de esa persona. Afrentado, como las palabras que es, estás crucificado ahí, bájate y sálvate, si eres Dios, bájate de ahí, ¿verdad? ¿Qué retos tan más grandes? Esta escena creo que debió haber pasado, pero imaginen a los ángeles. El Señor Jesucristo menciona algo de esto. Cuando Pedro, o cuando viene Judas, ¿verdad?, con la guardia para arrestarlo, Pedro saca la espada y trata de defender y dice, guárdala, ¿no sabes que yo puedo pedirle a mi Padre ángeles, una legión de ángeles? ¿Sí? Piensen en esto. Tú eres un ángel. Bueno, imagínate que fueras un ángel. De esas huestes de ángeles, ¿verdad? O Gabriel, o Miguel, o las huestes de ángeles que han acompañado a Jesucristo durante su ministerio. ¿Sí? No sé si con armas o qué armas tendrían, pero imagínate que fueran armados. Tú eres un ángel de entre ellos. Y ves a Jesucristo, tu Señor, tu Creador, el Dios creador de todas las cosas, que está siendo escupido, que está siendo abofeteado, que se están burlando de él. ¿Qué hubiera sido en tu corazón como ángel? Hace muchos años en una escuela había un niño que molestaba a Natalia. Se sentaba atrás de Natalia y le jalaba el cabello, no sé qué más te hacía, ¿no? Te molestaba, pues. Y Natalia, es que, bueno, es otra historia. Es que Natalia, si le dices, este es tu lugar, ¿verdad? Ese es su lugar, ¿no? Y todos los días se va a ir a sentar ahí, pues. Pero, bueno, se lo quitaban o se lo le ganaban, entonces se sentó en mi lugar. La molestaba, entonces un día fui a hablar con el muchacho, pero hoy está de este tamaño el muchacho. Espero que no me haya recordado quién era. No, pero no fui molesto, pero sí le dije, oye, ¿podrías dejar de molestar a Natalia? ¿O qué te ha hecho? ¿Qué ha pasado, no? Pero imagínate que alguien está escupiendo a tu Señor, pues, burlándose de él, y los ángeles con la mano en la espada, esperando la instrucción, y el Señor Jesucristo, hey Pedro, ¿no sabes que si yo le pido a mi Padre que los ángeles me defiendan, Él mandaría huestes a despedazar aquí a esta gente? Pero ese no es el propósito, eso no va a suceder. ¿Sí? Y lo mismo aquí, escarnecido, afrentado, escupido. Sí, ahora con las cámaras en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando se golpean y se están ahí forcejeando, el peor insulto que le puede hacer a otro es escupirlo. Están todos sudados, ¿qué más da? Es como una escupida, ¿no? Vas y te bañas, pero no es en sí la saliva, sino es el acto de humillar a otra persona, pues, como menospreciarlo, humillarlo. Y los soldados escupiendo al Señor Jesucristo, burlándose de él, bájate de la cruz. Si eres Salvador, ¿por qué no te bajas y nos salvas? Después que hayas azotado, ahí también es otra historia. Los azotes, ¿cómo se llaman? Los látigos de 7 colas o 9 colas, cuáles eran, con huesos en las puntas y azotando al Señor Jesucristo. ¿Qué más claro que esto el Señor Jesucristo estaba expresando? Está súper claro
si leemos lo que sucedió, pero resulta que dice el texto, mas ellos no comprendieron estas cosas y esta palabra les era encubierta, no entendían lo que les decía. Nosotros lo vemos tan claro, pero ellos no entendieron nada. Y como bien nos dijo Hugo, al cumplirse las Escrituras, desde su nacimiento, su anunciamiento, nacimiento, ministerio, y ahora las cosas que iban a suceder respecto a su muerte, ¿verdad? Y el propósito de su muerte, que era dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, perdonar los pecados. Jesús lo anuncia, tenemos la seguridad y la certeza, miren esto, con todo el cumplimiento de las profecías en Jesucristo, tenemos la certeza de lo que Él dijo que vendría, va a venir con toda certeza. Lo que fue anunciado, lo que anuncian los evangelios, lo que anuncia Pablo en las cartas respecto a la venida de Jesucristo. Lo que está por venir, su regreso y su presentación como el Rey de Reyes y Señor de Señores para tener su reino milenial, va a pasar sin ninguna falta. Y va a pasar, creo que pronto. Pero resulta que quizá como los discípulos en ese momento, aunque era tan claro, no entendieron nada. ¿Sí? ¿Qué parte no entendían? Pues no entendieron, les estaba velado. Le comentaba a Hugo que posiblemente nosotros que leemos las Escrituras de la venida del Señor Jesucristo y todas estas cosas de que si va a venir antes de la tribulación o en medio de la tribulación o al final de la tribulación o el milenio, ya hay cosas de Apocalipsis que a lo mejor no entendemos mucho, o más bien no entendemos mucho y hay diferentes puntos de vista. A lo mejor estamos tanto como los discípulos, ¿no? Que a pesar de que están cosas tan claras, que Jesús anunció su muerte, ellos no entendían nada, pero el asunto no era solamente entenderlo, sino confiar y creer, ¿sí? No estoy seguro cómo vayan a pasar algunas cosas o muchas cosas por venir, pero realmente no sé si no importen, pero si yo no las entiendo, como quiera van a pasar y yo voy a confiar. Vamos a confiar. Y la última, para terminar, en el capítulo 18, lo voy a leer del versículo 35 al 43 y con eso terminamos en pocos minutos. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, esa ciudad a 251 metros bajo el nivel del mar, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron ¿qué pasaba? Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callasen. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia y cuando llegó le preguntó, ven la parte del individuo, si no solamente los números o la multitud, sino el individuo le interesa. Y lo vamos a ver también con la historia de Zaqueo adelante. Dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este ciego es movido por su necesidad, ¿sí? Y pregunta, ¿qué está pasando? Lo quieren callar, pero él se expresa, tiene la necesidad de expresarse, de preguntar y de gritar, de clamar. No sabía si Jesús le iba a escuchar o no, pero sabía quién era Jesús y lo liga o lo identifica como el hijo de David. Cuando hace esta referencia a hijo de David, significa, yo entiendo que tú eres heredero o tienes derecho al trono de David. Lo está identificando como rey, con derecho al trono, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo dice 2 veces, aunque quieren callarlo. Y Jesús en lo individual se acerca y le dice, ¿qué quieres? Que reciba la vista. Sabía que necesitaba y Jesús, en su misericordia y en su poder,
le da la vista. Como este hombre, tú y yo tenemos cegueras, es decir, tenemos puntos ciegos. Hay un gráfico que por ahí también les puedo compartir de lo que los camioneros no pueden ver. ¿Han visto los grandes camiones? Y dice, ven, ¿cuáles son los puntos ciegos del camión? Y pone, creo que son 8 o 6 puntos, ¿te acuerdas, Renata? Se los voy a pasar. Dice, ten cuidado porque ni caminando, ni en tu carro, ni en tu moto, ni en tu bicicleta, te acercas ahí porque el camionero no te va a ver, no te ve y te va a pasar por encima. Todos nosotros, tú y yo, tenemos nuestros puntos ciegos. Tú tienes puntos ciegos. Yo tengo puntos ciegos que no alcanzo a ver mis faltas. No veo mis faltas. No veo mi necesidad. No veo mi pecado. No veo las consecuencias de mis faltas. ¿Sí? Y estamos ciegos en esa parte. A veces Dios usa a nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos. En la iglesia usa su palabra, algún amigo que nos dice, oye, ¿estás haciendo esto? Y no lo estás viendo. Podemos, con todas estas historias, justificarnos a nosotros mismos, enorgullecernos, no necesito cambiar, estoy bien, o como bien dice Héctor, humillarme y decir, lo siento, pero no lo había visto, pues tienes razón, no lo había visto, necesito redención, necesito cambiar, necesito fuerza interna, necesito que alguien me ayude con esto, porque yo no sabía, no lo había visto, no podía, no puedo. Nos vemos en necesidad de misericordia. La palabra expone, así como el Señor Jesucristo le expone al joven entusiasta y ganador que viene corriendo. Dice el Señor Jesús en Lucas, en Mateo dice, le amó. ¿Sí? En pocas ocasiones menciona Jesús acerca de una persona así. Se lo miró y lo amó. Y no estoy seguro, no creo que sea algo así como que le cayó bien, pues, ¿verdad? De que, qué padre joven, ojalá todos fueran como él, sino habrá visto su necesidad de Dios, su necesidad de redención, su corazón ciego a las cosas que él no podía ver. Dice que le amó. Necesitamos la misericordia. Ora al Señor que quite tu ceguera, que use a una persona, que use su palabra, que nos diga, oye, esto no lo estás viendo y lo estás haciendo mal, así no es. Corrige, cambia. Y con la misericordia de Dios, como el ciego es, ten misericordia de mí. No puedo yo ver, no puedo ver. Ten misericordia. El Señor Jesús, por fe en esta persona, le sanó y le dio la vista y le siguió. Me gusta pensar que Lucas 18:24 está solamente a 50 días, o un poquito más, de Hechos, ¿verdad? Porque es otro libro, también lo escribe Lucas, pero hay unos 50, 60 días de distancia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿No? La muerte y resurrección pasan 50 días y reciben al Espíritu Santo en Hechos 1. Entonces, ¿cuántas personas habrá como quizá el ciego, que eran de los 120 que estaban ahí reunidos en el lugar, ¿cómo se llama? En el aposento alto, que luego fueron parte de la iglesia, que oraba por Pedro, que conoció a Pablo? Eso está muy interesante pensar. O quizá este ciego empezó a seguir a Jesús y luego fue una de las personas que se convirtió en discípulo y predicaba, no lo sabemos. Luego le preguntamos, pero seguramente
así como Él recibió la vista, tú y yo necesitamos abrir los ojos en ciertas áreas de nuestra vida que no lo vemos. Y gracias a Dios porque Dios usa amigos, familia, su palabra, hermanos, que nos hacen ver nuestra ceguera. Pidamos su misericordia. Gracias. Vamos a despedirnos. Aquí invito a